Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con Camilo aquí para darles el repaso técnico de esta semana. Una semana que empezó un lunes muy lateral, muy lento y después se puso muy bueno por las noticias que venían. ¿Qué noticias había muy importantes? El índice de precios al consumidor, índice de precios a los productores y reclamos de desempleo y que iban como en la última parte de la semana. O sea, realmente creo que fueron las noticias importantes miércoles y jueves. El viernes ya hoy se movió el mercado y rompió fuertemente bajista, que hay una explicación fundamental detrás de ello. Pero en el inicio, claro, al haber tanta expectativa, el lunes fue mucho más lateral. Entonces vamos a hacer ese repaso técnico. Déjenme primero pongo aquí la gráfica macro y aquí está. Este es el comportamiento de toda la semana. Un lunes completamente bajista. Yo anticipaba que tal vez rebotara fuerte sobre este nivel de precio, ya que eso había logrado antes, pero se dio ante esta presión definitivamente bajista que nace de lo que ocurre este día que es el 10, día miércoles, porque el lunes 8, 9 martes, 10 miércoles, salió la noticia del índice de precios al consumidor, la noticia de la inflación anual. O sea, el índice de precios al consumidor contrastado con el del periodo anterior en el mismo mes y fue bastante, no fue muy negativa, pero fue un valor que sube levemente la inflación, pero al haber una política monetaria tan contractiva con unas tasas de interés tan altas, demuestran que la economía no está cediendo a pesar de esa política monetaria contractiva, lo que genera una expectativa negativa en los mercados. Entonces, de ahí que haya esa fuerte caída. Y eso es lo que explica esa fuerte caída. Teníamos les digo el lunes, un comportamiento bastante lateral aquí, muy lento el lunes, un movimiento bajista fuerte el martes que se compensa de nuevo por completo llegando al punto máximo desde el que abrió y ya para el miércoles llega al nivel de precios de soporte que yo tenía presupuestado y estuvo completamente lateral. En ocasiones errático, aunque no del todo porque tenía áreas definidas, pero errático en el sentido de que dentro de esa lateralización, a pesar de que había una gran amplitud, no era tan claro el comportamiento, es decir, no llevaba una lógica evidente. Y después ya el jueves intentó ir alcista, anticipaba que tal vez remontara el mercado, pero cede ante la presión bajista de los vendedores en esta línea de tendencia y rompen un nuevo mínimo cerrando en negativo, más o menos por acá. Esta área no lo he puesto, pero pues aquí evidentemente el mercado llega a este punto mínimo anterior un poco incluso por debajo, pero consolida alrededor de ese punto. Entonces vamos a ver las posiciones, la estructura ya en una gráfica más inmediata en 610 transacciones. Aquí entonces estamos en 610 transacciones y como pueden ver el lunes fue un comportamiento completamente lateral. El mercado abre bajista, da una posición aquí que podría ser una posición técnicamente válida. ¿En qué sentido? Se respeta la banda externa, respeto a la banda media, que uno anticipa que el mercado se mantenga en esa tendencia tranquila y funciona muy bien. Aquí sobreextiende y uno podría optar por una posición en retroceso profundo, pero aquí hay una corrida del mismo tamaño que el retroceso y el movimiento de retroceso es muy vertical, lo que nos da un indicio de que el comportamiento no está tan evidentemente bajista. El mercado evidentemente lateraliza, genera un patrón de desgaste, que el patrón de desgaste sería todo este, de acá, llega a este mismo nivel de precios y rompe de nuevo alcista sin superar el pivote anterior. Por lo tanto, buscar una posición en largo en ese momento no es apropiado. Ante un nuevo alto podría valer la pena, pero no lo hace, genera otro comportamiento de desgaste. Ya teniendo esto como precedente, aquí podrían haber unas muy buenas posiciones en corto y el mercado sobreextiende, pero no nos hace el retroceso profundo. Después genera una tendencia tranquila anticipando que llegue de nuevo al soporte y aquí pueden haber unas muy buenas posiciones en corto. Incluso yo diría que esta ya no vale tanto la pena porque el mercado ya ha llegado a ese soporte hace un falso rompimiento, nos deja sin el test, lastimosamente, y ya simplemente se queda lateral. La verdad no hay mucho, genera como unas dos áreas muy pequeñas entre estos dos niveles de precio, pero no hay posiciones ahí que tomar. Aquí ya ha llegado al área y no hay mucho más. Es decir, la semana empezó relativamente tranquila, sin muchas posiciones y con una secuencia muy lateral, sin una expectativa definida. Ya para el martes el mercado empieza con ese comportamiento alcista, pero claro, ya ha llegado a esa área fuerte. Cuando el mercado llega a esa área fuerte, no me canso de decirlo, y por si alguien está viendo nuevo estos videos de repaso, uno a las áreas no se enfrenta. Las áreas son puntos de apoyo. Entonces, si el mercado ya ha llegado al área, no hay una posición en largo aquí. Al contrario, lo probable, dado que estamos en un mercado posiblemente lateral, porque pues el lunes nos había mostrado esa secuencia lateral, pues es que el mercado se dirija de nuevo hasta el soporte. Sobreextiende,
Sobreextiende y después de esa sobreextensión llega al retroceso profundo. Esta posición inmediatamente aquí me parece compleja de operar. Discúlpenme si tal vez están escuchando mucho viento, no sé si haya mucha distorsión, pero pues bueno, estoy fuera de la ciudad y es lo que hay. El tomar esta posición aquí me parece muy compleja, porque el mercado no había sobreextendido, aunque por supuesto que hay un recorrido pendiente hasta este pivote que es el punto mínimo del premercado. Una vez el mercado llega aquí, tomar la posición es apresurado porque el mercado estaba perdiendo fuerza, que son estas flechas que estoy marcando aquí. Ahora, ¿cuál posición es muy buena? Esta de acá. Cuando el mercado muestra que a pesar de esa pérdida de fuerza, hace el retroceso profundo, retrocede fuerte y no es capaz de hacer un nuevo alto, se consolida allí. Eso es lo que llamamos una desaceleración. Nosotros queremos tomar las posiciones, sobre todo operando en una escala tan pequeña, tomar las posiciones en procesos de desaceleración para aprovecharnos de los movimientos acelerados. Siempre doy un ejemplo de, por ejemplo, esperar el bus. Uno no se le atraviesa el bus en la mitad de la calle, uno espera en una estación a que el bus se detenga, se monta en el bus y se va con él. Pues un comportamiento de desaceleración es como eso, es como que el mercado llega a su estación, me monto en él y avanzo con el movimiento acelerado. Entonces este proceso de desaceleración con desgaste es una muy buena posición que uno anticiparía llegue hasta el pivote del premercado anterior como recorrido, pienso incluso máximo, y con recorrido mínimo, por supuesto, al pivote anterior si uno está operando con múltiples contratos. Después el mercado sobreextiende y da esta excelente posición, una de las mejores posiciones definitivamente de esta semana, sobreextensión, y la sobreextensión, digamos, se compensa, no recompensa, sino que se compensa con retroceso profundo en donde converge con el área. Esta área va más o menos por aquí. Esta posición está cantadísima, es una muy buena posición, muy evidente. Muestra una expectativa fuerte. Cuando hay una expectativa fuerte, se anticipa ese retroceso profundo que compensa esa gran extensión anterior y además converge con el área, es decir, convergen los indicadores con la estructura más el contexto inmediato. Es una excelente posición con un recorrido mínimo igual, pivote anterior, y puede uno ir por un área intermedia, en este caso los 5225, que uno lo podría extender por supuesto muchísimo más. Después lo mismo, sobreextiende, retroceso profundo, también un excelente trade, al pivote anterior llega perfectamente. Pero claro, aquí hace varios intentos, no logra mantener el recorrido y uno puede salir, si uno está operando con múltiples contratos, con el segundo contrato en una posición gestionada. Después aquí sobreextiende, tomar esta posición me parece un poco agresiva porque puede venir el retroceso profundo, puede ser una onda mucho más amplia, pero esta es muy buena. Esto es un punto netamente provisional, es más, ni siquiera es del contexto, es porque son los 5225, entonces ese lo tenía yo previsto como punto al que el mercado puede responder, pero en términos de estructura hasta este día todavía no había respondido, entonces esta posición es una muy buena entrada en una tendencia tranquila en la banda media cuando el mercado respeta la banda externa. Lo mismo que acá, aunque acá el mercado ya está un poco más sobreextendido y eventualmente falla después de estos tres impulsos y viene mucho más profundo. ¿Cuál es el buen trade? El del desgaste. Muy similar a esto de acá. Muy buena posición en largo. De nuevo, converge esa área o ese punto importante con la estructura a favor del impulso inmediato. Se junta absolutamente todo. Este sí es un nivel de precios importante, tomar la posición aquí me parece agresivo y aquí no anticiparía un retroceso profundo que no llega y el mercado aquí no alcanza a formar la suficiente desaceleración o una barra de reverso contundente como para tomar la entrada. De nuevo aquí podría haber una entrada, uno podría anticipar unas posiciones en largo, si uno va por el punto promedio sería aproximadamente aquí, estoy hablando de entre estos tres puntos, este sería el punto promedio y ahí habría un target, pero el siguiente sería gestionado probablemente en stop, que no tiene nada de malo, estaría bien. Ya después el mercado aquí falla, le cuesta. Posiciones aquí, tal vez esta de acá, pero esto aquí me parece un poco desordenado, no me metería en muchos problemas. Y acá sobreextiende, en este comportamiento sobreextiende fuertemente y alcanza a desacelerar aquí, lastimosamente no funciona. ¿Cuál funciona? El desgaste. Así que la estructura estaba evidente, el mercado sobreextiende y desde el desgaste funciona muy bien. En el único en el que el desgaste no se dio, o digamos no fue tan claro, fue en este, pero es que era el primer movimiento sobreextendido y en ese trade hay que ir sí o sí.
Entonces aquí se presentaban esos desgastes y si por ejemplo este me sacan stop, si yo veo que aquí el mercado está desacelerando, esto es un claro comportamiento de desaceleración, pues me habilita para tomar una posición en largo que funcionaría de nuevo a la perfección, llegando hasta el pivote anterior, incluso haciendo un nuevo alto. Repito, si uno está operando con múltiples contratos y sabe proyectar de forma eficiente la gráfica. Un martes con muchas posiciones y muchísimo mejor, a pesar de que el lunes estuvo evidentemente mucho más lento. Vamos con el día miércoles entonces, ¿y qué ocurre acá? La noticia de la inflación se mantiene en el 3.4%, estaba en el 3.3 si no me equivoco. Igual la diferencia fue muy pequeña, o estaba en el 3.2 y pasó al 3.4, pero el problema es el contexto macroeconómico. Hay una política monetaria contractiva, la inflación debería estar cediendo y no cede. Eso es negativo, eso no está bien. La inflación se mantiene por encima del objetivo a pesar de la política monetaria tan alta con una tasa de interés del 5,5%. Entonces, por supuesto, los mercados responden de manera muy negativa, entra una cantidad de ventas impresionante y se anticipaba esa expectativa bajista. Lastimosamente no se mantiene, el mercado empieza un día muy lateral, muy lateral. ¿A qué se debe el comportamiento lateral? Iba a decir que un tema de expectativas, de que no hay mucha gente, pero es que ya todo el recorrido bajista lo hizo. Entonces ya está sobrevendido el mercado. Pero no cambia de todo la expectativa. O sea, el mercado no se vuelca inmediatamente alcista. Hay como un poco de todo. Hay posiciones en compra y de venta entrando constantemente en el mercado ante el resultado de la noticia, por supuesto. ¿Qué posición pudo haber sido muy buena? Aquí el mercado completamente lateral, desde los extremos simplemente operar. Es una muy buena posición. El rompimiento legítimo también muy bien aquí. Un muy buen largo. Y llega hasta la banda externa, pero no mantiene el recorrido. Ahora, el mercado nos muestra que este es el punto promedio, ya con esta desaceleración aquí, y hace casi que un comportamiento de rangos y extensiones, que es un comportamiento tendencial acompañado de una lateralización, aunque esta me parece muy amplia, al igual que aquí, se extiende y viene acompañado de un comportamiento lateral. Lo mismo aquí, aunque de un tamaño muchísimo más pequeño. Y el mercado va poco a poco desde el soporte, apoyándose desde el soporte, compensando un poco la gran caída. Pero la expectativa se mantiene, simplemente es que, claro, mucha gente está saliendo de sus posiciones en corto y poco a poco está escalando, pero después viene el movimiento principal, que es el bajista, que lo vamos a ver ya incluso para el día viernes. El mercado se sigue extendiendo, desde acá no funciona el retroceso profundo, desde estos niveles sería operar contra el soporte, esto no lo recomiendo porque nos estaríamos enfrentando al área. Ya aquí llega de nuevo a los 5.225 y por lo tanto una posición en largo no valdría la pena, ya aquí ya sabemos que ese nivel de precios es importante y el mercado cambia completamente. El recorrido llegando a los 5.225 sobreextiende, no llega al retroceso profundo, pero aquí da posiciones a la banda media. Después termina siendo una onda más amplia y desde el desgaste aquí un poco en esta área funciona muy bien. Después no alcanza a sobreextender, no funciona desde la banda media, pero nos da los 3 intentos para hacer una gestión apropiada de la posición y ya de aquí en adelante sí me parece un comportamiento errático. Recuerden que un mercado errático es un mercado que carece de una lógica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí sí hay unas áreas definidas, por supuesto hay un nivel de resistencia, un nivel de precios de soporte, pero la manera en la que se dirige de un nivel al otro no es claro. Entonces se podría operar directamente en los extremos, pero también les digo, el soporte no es tan claro, es este nivel, pero vean que este está un poco más abajo y este todavía más. La resistencia está muy clara. Entonces pienso que es meterse en muchos problemas aquí después del mediodía en Estados Unidos, ya que no hay un comportamiento legible, no hay una lógica tan clara y establecida, a menos que operen directamente en los extremos, en donde sí puede llegar a funcionar, sí pueden llegar a funcionar las entradas, pero me parece complicado. Tal vez desde desgastes, algo como esto o algo como este aquí, este doble piso, podría valer la pena, pero más allá de eso, se vuelve más difícil. Entonces uno lo que debe hacer es mitigar el riesgo, evitar metiéndose, digamos, evitando meterse en problemas en contextos que no son tan claros. Y cuando el mercado muestre una secuencia clara, pues simplemente operarla. Entonces ahí uno compensa esos días en los que no es tan evidente. Ya para el día jueves, ¿qué ocurre? Empieza un comportamiento alcista. Pensé que se iba a compensar por completo el tema de la caída por la noticia de la inflación y no fue así. El mercado aquí, una buena posición que falla en retroceso profundo inmediatamente. Aquí una muy buena posición a la banda media, honestamente. Después una secuencia lateral que nos deja
muy indecisos de cuál puede ser el próximo recorrido, y después una sobreextensión a la banda media y una sobreextensión en la banda media. Entonces eso estaba funcionando hasta que llega el área. Esta posición no va, ¿por qué? Por lo de siempre, no nos enfrentamos a las áreas. Y aquí cambia la expectativa, genera un desgaste, respeta la banda externa, muy buena posición en la banda media y así puedo subirme en esa tendencia tranquila. Incluso aquí hay una buena posición. Y si ustedes ya están en una etapa más avanzada, y por ejemplo han estado con nosotros en una etapa más avanzada, saben que el stop técnico de una posición en la banda media es detrás de esa zona de retroceso profundo. Entonces, que es más o menos alrededor de la banda externa, podría ser el stop. Entonces, el mercado nunca llega a superar ese nivel de precios, el mercado avanza bastante bien, logra esos nuevos altos y yo también puedo tomar perfectamente este trade con mi stop detrás de la zona de retroceso profundo y llegaría a este punto provisional que antes estaba marcado. Aquí podemos ver que hay otro proceso de lateralización. Y entendiendo la expectativa, uno podría montarse desde el soporte o directamente aquí, incluso aquí muchísimo mejor, porque desde ese punto ya el área me está apoyando. Operar desde acá es operar debajo del área, no es conveniente. Aquí sí. Este me parece una muy buena posición alrededor de la banda media cuando el mercado desacelera, aprovechando el impulso alcista que funciona a la perfección. El mercado sobreextiende, no frena en retroceso profundo, sino en la banda externa. Estoy por debajo del área, no es conveniente, pero puedo tomar el de la banda media. Esto es una onda amplia. Una onda amplia es una posición que sobreextiende o es un comportamiento incluso tendencial no tan pronunciado que llega hasta la banda externa opuesta y se mueve de banda externa y normalmente forma alrededor de tres posiciones. La banda externa, el desgaste y la posición en la banda media es un patrón mucho más amplio. No es como que simplemente sobreextiende, retroceso profundo y continúa, que sería más un fuerte impulso general. Este es un mercado que retrocede muchísimo más dentro de las, digamos, el set de indicadores que utilizo. Y la posición funciona muy bien desde la banda media, dándonos esa como última gran entrada ya por encima del área en donde uno anticipa que el mercado pueda mantener el recorrido. Y aquí vuelve y hace lo mismo, funciona desde la banda externa, pero no logra hacer nuevos saltos, pero nos da los suficientes intentos y al menos avanza hasta el punto promedio para darnos un primer target. De nuevo, si yo ya estoy aumentando mis targets y gestionando apropiadamente mis stops y operando con más contratos. Finalmente, el mercado encuentra un techo y retrocede para cerrar en un nivel mucho más bajo, pero ya nos empieza a mostrar muchísimas más posiciones. O sea, comparado este mes de abril y estas 2 semanas de abril con lo que fue todo marzo, estamos con muchísimas más oportunidades y muchísimo mejor porque esa volatilidad como day traders, por supuesto que nos conviene. Ya para el viernes 12 de abril tenemos un comportamiento que viene fuertemente bajista, es decir, todo el avance que se logró en el día anterior fue cancelado por completo, va más de la mano con los fundamentales. Digamos que es lo lógico dado lo que está pasando en Estados Unidos actualmente, a pesar de que la Reserva Federal está haciendo relativamente un buen trabajo. Y el mercado inicia. Primero, ya llevamos aquí unos tres impulsos, o no, llevaríamos unos dos impulsos muy sobreextendidos. Uno podría tomar una posición en corto, dado que no estamos en el tercer impulso tal vez aquí, pero aquí ya hay una presión alcista que antes no se había dado. Aquí el mercado generaba esta lateralización, retrocedía e inmediatamente arrancaba. Aquí ya hay una presión alcista. Pero bueno, como hay una desaceleración, podría haber un buen trade y evidentemente falla. El mercado aquí avanza, tomar una posición aquí me parece apresurado. Este puede ser un muy buen trade a la banda media que tampoco funciona. ¿Qué ocurre acá? Cuando el mercado falla para continuar alcista, termina siendo un falso rompimiento de esa área y la dirección probable es la opuesta y nos da este muy buen trade en corto. Ahora, ¿cuál es el inconveniente aquí? Que había una noticia. Entonces, operar en las noticias, que si no estoy mal era el sentimiento del consumidor, no vale la pena. No vale la pena operar en noticias porque esa volatilidad que produce la noticia dentro del tamaño de las posiciones que en promedio tenemos, pues termina siendo inapropiado. Entonces, aunque funciona la posición, es justamente cuando se da una noticia y hace que la posición sea más complicada tomarla, pero después funciona muy bien esta posición a la banda media, en una tendencia tranquila, al igual que acá anticipando precisamente que llegue hasta el nivel de precios de soporte. Ya operar aquí me parece un poco más complicado, no me parece que valga la pena. Y uno podría optar por una posición aquí en retroceso corto, que son posiciones en un fuerte impulso general, pero ya una vez llegada al área no vale la pena operar. Y además esa área es muy importante, que es justamente esta de acá. Y justamente, como vemos, aquí toda la semana en estos 2 días ha sido usado como referencia para romper fuertemente alcista. Entonces ya viniendo
a este día y ver que el mercado desgasta poco a poco, pues nos da una muy buena posición en corto, anticipando que llegue hasta los 5.200 y ya después desgasta, nos muestra un claro comportamiento de desgaste y la posición no vale tanto la pena, pero después logra un nuevo mínimo a la estructura y aquí hay una muy buena posición en corto. Ya aquí esta posición en largo ante este desgaste, buscar más largos no vale tanto la pena, pero por supuesto tenemos esta área, aunque es un área provisional, por eso está en amarillo. Mis áreas más importantes las tengo en azul. Esa área en amarillo es un área más provisional, pero igual es preferible tenerlas como punto de apoyo. El mercado finalmente sobreextiende, rompe fuertemente bajista. Aquí no valía la pena tomar una posición porque estoy por encima del área. Aquí, dada la sobreextensión, uno anticiparía el retroceso profundo que finalmente llega. Vean, aquí el mercado sobreextiende, retroceso profundo y avanza perfectamente, dándonos muy bien unos primeros targets. Y aquí respeta la banda media y una salida técnica perfecta en tendencia tranquila a la banda externa opuesta, en donde rebota ya fuertemente. Si no tiene el target un poco más amplio, por supuesto, aquí sería un stop. Y finalmente, aquí por lo menos en lo que fue la tarde, encuentra un piso que se debería reajustar aproximadamente con este pivote. Y tenemos por supuesto un techo que va a poner la línea, pero no es una línea macro importante, sino para que ustedes vean un poco a cuál es el punto al que está respondiendo el mercado. Aunque realmente creo que lo promediaría un poco más acá. Dándonos estas posiciones en corto, finalmente aquí llega este punto que hasta el momento no se conocía como provisional y tomar aquí posiciones, por supuesto aquí al no haber un nuevo alto, tomar una posición en largo no vale la pena, aquí no genera una desaceleración tan clara y aquí rompe bajista, podría uno tomar la posición en la banda media, stop detrás de la zona de retroceso profundo y target a la banda externa, al pivote anterior o directamente al área que vemos que es importante, que es de donde cambió fuertemente la dirección del mercado. Ante este desgaste, pienso que se pueden tomar muy buenas posiciones en largo. Aquí estoy por debajo, pero por ejemplo esta me parece muy buena, sobreextiende y nos da de nuevo una onda amplia, se puede operar desde el desgaste, anticipando que justo al cierre llegue a ese nivel de precios de resistencia de la tarde del día viernes. Esa sería la estructura, ese sería el comportamiento general del mercado, las posiciones y las razones detrás de, digamos, las razones que veo por las cuales el mercado se ha comportado como se ha comportado esta semana desde lo fundamental y desde lo técnico. Si tienen cualquier pregunta, saben que lo pueden hacer en los comentarios, suscríbanse y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.